Para crear un formulario de Google, una vez que estemos en nuestro Google Drive, accedamos a nuestro Google Drive mediante el correo de Gmail, simplemente hacemos en el espacio en blanco, hacemos un clic derecho y vamos a la parte de la opción donde está aquí la última opción que dice más, y la primera opción que tenemos después del más es formulario de Google. En la parte de los formularios de Google tenemos dos opciones, la opción de formulario en blanco y desde una plantilla. Vamos a ver directamente cómo hacer desde una plantilla para que puedan observar todas las plantillas que vienen predeterminadas en este formulario de Google. Una vez que accedamos, como pueden ver en la primera opción, tenemos la plantilla en blanco. También tenemos algunas de acceso rápido, como son valoración del curso, un examen, una invitación de una fiesta, como tal, datos de contactos, confirmación de asistencia. Entonces, entre las categorías, si obtenemos directamente, podemos destacar en la categoría personal, tenemos datos de contacto, programar una cita, lo que es invitación de una fiesta, ya confirmación de asistencia a un evento, solicitud de encargo de camisetas, es por poner un ejemplo, e inscripción a un nuevo evento. Dentro de las de trabajo tenemos comentarios sobre el evento, formularios de pedido, formularios de solicitud de empleo, solicitud de permisos, también tenemos solicitud de servicios y comentarios del cliente. En cuanto a la clasificación de educación, tenemos test de evaluación en blanco como tal, valoración de la clase, examen, título de la hoja de cálculo y valoración del curso. Como pueden apreciar, son una serie de categorías y algunos de los formularios como tal que vienen predeterminados a la hora de crear un formulario de Google. Si queremos hacer algún tipo de estos trabajos, simplemente seleccionamos una de estas plantillas que vienen predeterminadas y así nos facilita un poco, nos agiliza como tal la parte del trabajo. A continuación de la clase vamos a ver el formulario en blanco, puesto que vamos a ir viendo cada una de las características que tenemos en todos los formularios y todas las opciones y herramientas que podemos hacer. Simplemente damos un clic en la parte de formulario en blanco y así es como nos aparece. Ahora, primeramente vamos a delimitar estas opciones. Tenemos aquí la parte del formulario, simplemente damos un clic y podemos cambiarle el nombre al formulario. Ahí yo lo voy a dejar como formulario de clase. Miren que ya aquí se está guardando y ya se ha guardado, es decir, todos los cambios en la parte del Drive, en la carpeta. Ahora, del formulario vamos a ver lo siguiente. Primeramente, el nombre que pusimos acá, fíjense que aquí podemos llevar el mismo nombre o automáticamente podemos modificar esta parte y poner otros datos, otras información en específico como tal de esta parte del formulario. Fíjense que él toma la primera instancia, él toma el nombre, pero el nombre que le damos aquí al formulario, pero esto puede ser cambiado como tal. De igual manera tenemos una descripción, esta descripción viene siendo la cabecera, una descripción sobre qué es nuestro formulario como tal, sobre qué tema, sobre qué vamos a hacer, si vamos a hacer una encuesta, si vamos a hacer algo como una entrevista, como una evaluación. Como pueden apreciar en la parte de este formulario, aparte de la descripción, bueno, tenemos automáticamente nos selecciona, nos crea para nosotros tener una pregunta. Por ejemplo, acá tenemos el título, es decir, el título de la pregunta. Aquí podemos cambiar y podemos poner, por ejemplo, escribe el nombre, inserte el apellido o directamente de alguna de las opciones en cuanto a un test o a una encuesta que queremos realizar. Ahora, esta pregunta, como pueden ver, tiene la parte de varias opciones. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ir añadiendo cada una de estas opciones, ir poniendo una respuesta en específico dada la pregunta, para que el usuario seleccione solamente una opción.
fíjense que estos círculos como tal que se llaman radio button, es decir, son botones de radio, solamente le dan la opción de varias respuestas, solamente seleccionar una en específico. Esta es una de las características, pero podemos ver otros, por ejemplo, dentro de las primeras sería una respuesta corta. ¿Qué significa esto? De que aquí el que responde este cuestionario va a ser, por ejemplo, alguna respuesta de alguna pregunta algo corto, es decir, que no sea en forma de párrafo, sino que sea una oración. Por ejemplo, esto yo lo pongo a ustedes directamente, estudiantes, cuando utilizamos la parte de los links de acceso a sus documentos como tal, o que comparten los documentos conmigo para irlos revisando. Entonces yo les pongo como respuesta corta. Supongamos que aquí yo puedo poner, escriba su color favorito, y entonces la persona va a escribir el color que le guste, por poner un ejemplo. De otra forma tenemos también otros tipos de preguntas, sería la parte de párrafo. Ahora, esta parte de párrafo sí incluye un poco más en un texto, como les pone ahí, texto de respuesta larga, se incluye un poco más de caracteres como tal, en el cual el estudiante, por ejemplo, a veces se le pone un tema o una pregunta en específico y la persona debe escribir una opinión. Entonces, como si va a escribir algo un poco más largo, que no sea una respuesta algo corta, entonces por eso les ponemos en forma de párrafo. Estas dos opciones, en dependencia del tipo de escritura o el tamaño que puedan escribir las personas que van a ser como tal encuestados, los que van a llenar este formulario. Ahora, ya veíamos la primera opción, que es esta, la de varias opciones, donde uno le pone a los encuestados, le pone directamente una pregunta y puede añadir más de una opción, en la cual se van a seleccionar. Las personas que llenen este formulario solo tienen acceso a seleccionar una opción. De entre 3, 4 o más respuestas, solamente van a tener a una sola respuesta como tal. Van a seleccionar una respuesta entre varias. Ahora, caso contrario a esto, por ejemplo, viene en el caso de las casillas. Este caso de las casillas, ¿qué significa? Que las personas pueden seleccionar por un visto, solamente al darle un clic, pueden seleccionar 2, 3 o varias opciones, o las 4 o 5 opciones que se les ponga. Entonces, esto sí, pueden seleccionar varias respuestas. Se le pone una pregunta, hay veces que yo en clase le he puesto seleccione 2 literales, y entonces, o 2 opciones, y les pongo 2 opciones correctas para que ustedes seleccionen esas 2 opciones correctas. Entonces, así pueden hacerlo en dependencia de cómo quieran hacer, no sé, una encuesta o algún tipo de entrevista o un formulario en especial. Ahora, vamos a ver la otra opción. Esta parte de desplegable, como su palabra lo indica, y así vienen los nombres, los apellidos de ustedes cuando hacen algún tipo de tarea. Yo se lo pongo como desplegable, de tal manera de que ustedes entonces desplieguen y tienen todas estas opciones, y de estas opciones el desplegable solamente van a seleccionar una. Es decir, el desplegable le da que puede tener múltiples opciones, múltiples respuestas, pero de las respuestas solamente seleccionarían una sola. Es muy parecida, es decir, algo parecido a la parte de varias opciones, que solamente tiene para seleccionar una sola opción entre varias, una sola respuesta. El desplegable es de igual manera. La diferencia es que de varias opciones es visualizada todas las opciones, y el desplegable deben dar un clic y ahí se despliega la opción como tal. Cuando estamos aquí en la parte del desplegable, miren ya el formulario, solamente estas preguntas, ¿ven? Solamente tengo opción para yo seleccionar de 4 opciones diferentes o 4 respuestas, solamente puedo seleccionar una sola. Ahora, en cuanto directamente si lo cambiamos a varias opciones, ¿ya? Y vemos lo que es el formulario, entonces nos saldría de esta manera, nos saldría así, donde yo puedo seleccionar solamente una opción es decir, entre tantas. Entonces miren la diferencia entre las opciones directamente que tenemos de varias opciones o desplegable como tal.
En cuanto a la casilla, si tenemos todas estas opciones y damos la opción de casilla que hemos visto, van a ver cómo yo puedo seleccionar varias opciones de las 4 que tengo, al mismo tiempo seleccionarlas todas. Aquí, como pueden apreciar, miren, yo puedo seleccionar si es del tipo de casilla, como acá, miren, la parte de casilla. Entonces tengo 4 opciones en esta pregunta y puedo dar la opción de que me seleccione las 4 o no seleccione ninguno, solamente una o dos, la que el usuario corresponde según la cantidad de opciones que yo les ponga acá. Ahora, vamos a ver las siguientes opciones. En cuanto a la parte de la opción, es decir, una pregunta que sea directamente de subir un archivo. Esta opción es para que el usuario, por ejemplo, suba algún tipo de imagen como tal o algún tipo de fotografía, por así decirlo, o un documento en específico que ustedes quieran, un archivo como tal, de forma general. Puede ser un documento, puede ser una imagen, puede ser directamente una fotografía, si le piden subir una foto de su persona o algo en dependencia de lo que quieran realizar, chicos. Ahora, directamente aquí deben especificar en la pregunta qué es lo que usted quiere que la persona suba como tal. Ahora, estos archivos que se van a subir se guardan directamente en la carpeta donde usted tiene creado el formulario en su Drive y viene a formar parte o directamente del espacio físico de los 15 GB que usted tiene. Entonces tiene que ver la cantidad o el tamaño máximo. Supongamos que directamente yo quiero que en vez de el número máximo de archivos que solamente suban uno, pero puede ser que yo necesito que me suban 5 archivos diferentes o directamente 10 archivos. En dependencia, solamente tiene estas 3 opciones de las cantidades de archivos que uno quiere que le suba. Ya, la primera opción es permitir ciertos tipos de archivos. Ahora, si yo permito ciertos tipos de archivos y aquí marco esta opción, entonces puedo seleccionar de que sean unos documentos como tal. Ahí están incluidos todos los documentos que hemos visto en clase. Puede ser una hoja de cálculo, si yo deseo solamente que sea una hoja de cálculo o una presentación, o quiero que me suba un dibujo o directamente una imagen, ¿ya? Puede ser un archivo en formato PDF, también puede ser o un video, que quiero que me suba un video o un audio. Entonces, directamente tenemos todas estas opciones para yo marcar y filtrar en específico. ¿Qué pasa si yo pongo solamente que sea una imagen? Entonces, si la persona intenta subirme un documento o otro documento con formato PDF, no va a dejar, le va a dar error, porque solamente los restringe a los archivos o extensiones directamente de imagen. Y así sucesivamente va pasando con los demás, las demás partes. Ahora, el número de archivos ya vieron que solamente tienen 3 opciones para seleccionar 1, 5 o 10 archivos en específico. Y aquí viene algo muy importante, son las partes del tamaño. Miren, chicos, normalmente hay imágenes o documentos un poco pequeños. Entre más grande sea la imagen, por supuesto, y dependiendo del número de personas que van a contestar como tal este formulario, depende también del espacio que usted tenga disponible en su Drive. Puesto que si yo le pongo directamente que el tamaño sea 1 giga y supongamos que sea un video de 1 giga, entonces directamente yo tengo hasta 15 gigas, pero ya tengo utilizado alguna parte, entonces solamente 15 personas me van a poder subir este enlace o este video como tal. Si se lo pongo hasta esta capacidad, entonces vamos a ver que ahí tienen que ver, en el caso de que sean este tipo de preguntas, directamente tienen que darse cuenta de que el tamaño sea. Normalmente hay veces que hay imágenes bastante pequeñas, pueden ser de 1 mega o le pueden dar la segunda opción de 10 megas, porque hay imágenes que tienen 2, 3 megas o hasta 5 megas, alguna fotografía, y ahí tienen para varias personas puedan realizar este tipo de pregunta como tal. Entonces, a la hora de publicar esto, más o menos, miren, así es como se vería directamente. Tengo aquí la opción de añadir archivo, entonces automáticamente pueden ver que yo puedo seleccionar subir desde mi dispositivo, subo directamente algún tipo de documento o archivo de lo que me especifique. Otra de las opciones de pregunta que podemos hacer es de escala lineal,
¿Qué significa esto? Tenemos aquí un rango en los cuales podemos seleccionar, por ejemplo, si queremos empezar desde el número 0 o desde el número 1 como tal, y hasta un máximo, es decir, a partir del 2 y un máximo de 10. Entonces, en esta escala como tal, van a ver en una escala donde yo puedo poner algún tipo de etiqueta y la pregunta, y el usuario va marcando la escala, por ejemplo, de satisfacción o de aprendizaje directamente si es un curso y están evaluando un curso como tal. A continuación vamos a ver de esta parte de escala lineal, por ejemplo, puse una pregunta: ¿cómo usted considera el grado de complejidad del curso? Entonces en la escala, en la parte de la escala puse del 1 al 10 y las etiquetas puse 2, es decir, 1 viene siendo lo más malo y 10 bueno como tal. Entonces así quedaría esta pregunta. Miren aquí la parte de la pregunta, y el encuestado o la persona que va llenando el formulario puede seleccionar directamente el grado de complejidad, acercándose uno que se acerca a la parte, es decir, a lo más malo, o si viene con mayor categoría se va acercando directamente a lo más bueno o a lo excelente o a lo más óptimo como tal. A continuación veremos la otra opción que tenemos en esta parte de opciones para realizar las preguntas, y viene siendo la parte de cuadrículas de varias opciones. ¿Qué significa esta parte? Que directamente aquí donde tenemos la parte de la pregunta como tal que queremos realizar, entonces tenemos filas y columnas, donde nosotros podemos añadir tantas filas, por ejemplo, como parámetros como tal, o columnas como nosotros necesitemos también hacer evaluadas. Pueden ser directamente en forma de una matriz, así una matriz donde tenga la misma cantidad de filas y columnas, que podemos ver a continuación. Aquí tenemos todos los aspectos y las columnas ser evaluadas, donde directamente en cada fila se puede marcar una sola opción en dependencia de las categorías que pongamos acá. Entonces en la segunda fila, miren, voy marcando, y aquí en la tercera fila, y así puedo ir seleccionando cada una de las opciones que yo quiera. Por supuesto, cada fila solamente me permite seleccionar de los aspectos que tengo, seleccionar uno solo por columna como tal. Esto viene siendo el ejemplo directamente de esta parte de cuadrículas. Ahora, no siendo así con las cuadrículas de casilla. Si lo cambiamos en esta parte de las cuadrículas de casilla, entonces vamos a darle acá vista previa, y entonces vemos que ya no solo puedo marcar una sola opción, sino que también puedo marcar dos o todas las opciones que tengo disponibles. Es decir, o una o varias opciones puedo marcarlas según sean directamente los criterios y la parte de las encuestas como tal. Entonces, para esto es que funciona esta parte, las diferencias entre las cuadrículas, varias opciones, en la cual solo seleccionamos una, y las cuadrículas de casilla, que podemos seleccionar varias opciones como tal. Otra de las opciones de preguntas tenemos la parte de la fecha. En el caso de la fecha es para seleccionar directamente el mes, el día del año, y tenemos incluso un almanaque. Como pueden apreciar, aquí pueden seleccionar según el año que tengan, pueden ver también el mes, seleccionar años, incluso años anteriores, ya sea, no sé, alguna fecha de nacimiento o alguna fecha en específica que quieran que los usuarios pongan como tal, y automáticamente entonces pueden ir buscando tanto el año como tal, el mes y también los días. Otra de las opciones que tenemos es la parte de la hora, y esta es la última opción de aquí en los formularios, en el cual si seleccionamos la hora y damos vista previa, vemos directamente que acá podemos seleccionar la hora, o directamente ver la hora que algo de un evento o alguna hora en específico que queramos registrar de un usuario, a qué hora puede ser contactado mediante correo electrónico o por videollamada. Entonces recuerden que esto está en hora militar, que podemos directamente modificarlo y poner hasta las 24 horas, que serían las 00. Entonces aquí, chicos, de esta manera ya concluimos con esta parte de todas las opciones que pueden ser los distintos tipos de preguntas
que podemos tener en un formulario. Otra de las opciones de esta parte de la pregunta es que directamente si hay alguna pregunta en la cual queremos incluir algún tipo de imagen en la pregunta o algún logo en específico, simplemente damos un clic en ese icono y podemos también o subirla de nuestros dispositivos, desde una cámara, la dirección de un enlace, una foto de nuestro Google Drive, o realizar simplemente una búsqueda por internet y obtener una imagen e insertar. Ahora, también podemos realizar una serie de copias. Por ejemplo, yo puedo duplicar, hacer una copia, como pueden ver, miren, aquí tengo de la misma pregunta y puedo cambiar. Aquí voy a poner que sea la fecha y la otra, la primera viene siendo la hora. Podemos también eliminar, aquí con el botecito eliminamos directamente esta pregunta y podemos hacer también de carácter obligatorio. ¿Qué significa esto de carácter obligatorio? Que el usuario que responde al formulario, esta pregunta, si la ponemos de carácter obligatorio, o todas las preguntas las ponemos de carácter obligatorio, la persona que llene el formulario debe contestar todas las preguntas. Ahora, hay algunas que a lo mejor ustedes quieren que sea de carácter obligatorio o no. Entonces ya está en dependencia del tipo de formulario que quieran realizar. Otra de las opciones que tenemos en parte del formulario, al lado de obligatorio, como tal, de si queremos hacer las preguntas obligatorias o no, son estos tres puntos que, en dependencia del tipo de pregunta como tal, en este caso tengo la primera opción de respuesta corta, tenemos varias opciones como son descripción y validación de la respuesta. Es decir, si queremos validar alguna respuesta en específico, ya sea un formulario. Ahora, de igual manera, en la parte del párrafo tenemos las dos opciones, pero cuando cambiamos ya, por ejemplo, a varias opciones, aquí ya nos cambia directamente las opciones que podemos realizar de acuerdo al tipo de pregunta. Esta es una de las opciones que tenemos directamente en la parte del formulario, donde nos despliega según el tipo de pregunta. Podemos entonces nosotros seleccionar directamente, miren, aquí solamente una descripción. Cuando descarga el archivo, seleccionamos alguna opción adicional a el tipo de pregunta que estamos realizando como tal. Como pueden ver, si voy cambiando las preguntas, se van cambiando estas partes de estas opciones que tenemos directamente acá, ¿ya? Y es con los tres puntos que está a continuación. Todo depende del tipo de pregunta, directamente el tipo de pregunta que queremos realizar como tal, y configurar esta parte de la pregunta.